Ahora sí. Sí, ahora se está grabando. Y bueno, empezamos. Vamos a seguir con algunas definiciones. Ya algunos de ustedes empezaron a ver cierta notación en en la práctica y se dieron cuenta que hay ciertas cosas que no hemos cubierto todavía. Entonces, por ejemplo, lo primero que vamos a hablar es, hagamos una definición. Déjenme nada más. Como ya les he dicho una cantidad grande de veces, hay una pequeña parte de la página, de la pantalla que está. Profe, ¿Sí? Por pura casualidad, tal vez esta aplicación lo tenga. Hay unas aplicaciones que traen como una pequeña lupa. Uno escribe en la parte de abajo y él va escribiendo, digamos, como en orden, o sea, de arriba hacia abajo. Bueno, páseme el nombre de la aplicación después por Telegram. En estos momentos no voy a parar Sí, la sí, clase por eso, pero pero puede ser. tal vez Porque, esta la tenga. o- ¿Por qué no intenta tal vez como darle con los dos dedos, tratar de como hacer una ampliación o es así como hace el zoom? es así como hago el zoom. Ah, ya, entonces. Bueno, se dice que X en un conjunto S es un punto de adherencia perdón, déjenme aquí hacer algo. Se dice que X es un punto de adherencia de S, porque X no necesariamente está en S. O sea, X en Rn es un punto de adherencia de S, donde S es un subconjunto de Rn, si se cumple que para todo R mayor que 0, la bola centrada, la bola de radio R centrada en X, y aquí, bueno, para seguir con la notación que hemos tratando de ser lo más consistentes posibles con la notación, siempre cuando es vector le ponemos el techito S, que la bola de radio R centrada en X, intersección S, es distinto de vacío. Okay. Ahora, por aquello que ustedes nosotros vamos a usar los puntos de adherencia y no los puntos de acumulación. Todo punto de acumulación es un punto de adherencia, pero hay puntos de adherencia que no son puntos de acumulación. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre esos dos conceptos. De hecho, podemos poner aquí el segundo concepto y se los pongo para que estén enterados. Se parece mucho, pero X en Rn es un punto de acumulación de S si para todo R mayor que 0, la bola de radio R centrada en X, intersección el conjunto S menos el punto X es distinto de vacío. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la primera y la segunda definición? En la primera definición estamos diciendo que toda bola en X, toda bola de radio R centrada en X tiene una intersección con S. O sea, hay algún punto de S que está en esa bola.
pero ese punto puede ser el mismo X. Cuando estamos hablando de un punto de acumulación, tiene que haber un punto distinto a X mismo. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, por ejemplo, hagamos acá un ejemplo. Tomemos, definamos S de la siguiente manera. S es el conjunto de los XY en R2, tales que X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 1, unión a, de hecho puede ser, no tiene que ser menor o igual, puede ser menor y estricto. Para esta primera parte no hace diferencia. Unión el punto 1, 1. Entonces, con estas definiciones, hagamos por encimita un dibujo de cómo luce esto. Tenemos el eje cartesiano. Y hagámoslo con este color. Entonces, por favor, disculpen la terrible técnica de dibujo que tengo yo, pero yo soy matemático, no artista, y de hecho, cuando viene artes gráficas, yo tengo cero talento, así que me disculparán ahí. Entonces, aquí está, esto es la parte donde tenemos X cuadrado más Y cuadrado menor o igual, perdón, menor estricto que 1. Y este es el punto 1, 1. 1 cuadrado más 1 cuadrado es 2, entonces ese punto no está en la otra parte. Entonces, ¿qué cosas podemos notar? Lo primero que quiero que notemos es lo siguiente. El punto es un punto de adherencia. Volvamos a las definiciones que tenemos acá. Estamos hablando de un punto de adherencia, el punto 1, 1. Esta es una clase de mate, no una sesión de espiritismo. O sea, yo espero que si hay una pregunta, alguien trate de contestar. No, porque existe un R's pequeñitos que a la hora de hacer las bolas, la intersección quede disjunta. O sea, B sub R y S son disjuntos. ¿Por qué? Porque puedo encontrar un R lo suficientemente pequeñito para que el conjunto S y la bola que rodea 1, 1 quede disjunto. Y Pero ahí separato R. es que 1, 1 está en el conjunto. Ve que Ah, nosotros estamos diciendo acá, y esa es una de las diferencias importantes. Ve que nosotros estamos diciendo acá que es que S es el conjunto, es el interior de la bola unitaria, unión el punto 1, 1. Entonces, el punto 1, 1 está en el conjunto. Y si nosotros vemos la definición de punto de adherencia, dice que cualquier bola centrada en X interseca a S. Bueno, en este caso, cualquier bola, si nosotros hacemos aquí, tomemos otro color, si nosotros hacemos aquí cualquier bola, no importa qué tan pequeña sea, es cierto, usted tiene razón en que esta nueva bola que hicimos no va a intersecar. Déjenme hacerla en otro color porque no quiero que estén preguntándose si eso no es
cuando están estudiando, entonces un color que se distinga más. Este se debe distinguir más. Entonces, nosotros podemos hacer una bola alrededor del punto 1, 1 que sea lo suficientemente, que el R sea lo suficientemente pequeño para que esa bola no interseque a la bola unitaria, a la que tenemos acá. Pero sí interseca a S, porque S no es solo la bola. S es la bola más el punto 1, 1. Entonces, siempre va a estar en el punto 1, 1. Entonces, sí es un punto de adherencia, porque esto sí se cumple. Esta bola siempre va a contener al punto X, que X en este caso es el punto 1, 1, y ese siempre va a contener el punto 1, 1. Entonces, la intersección no va a ser vacía, va a contener al menos, y en muchos casos exclusivamente, al punto 1, 1. En este caso, decimos que que este bueno, primero que nada, es un punto de adherencia. Profe, una pregunta, entonces todos los puntos de S son puntos de adherencia. Correcto. Todos Eh, los ot- puntos de ese son puntos de adherencia. Profe, si entonces ese es un abierto, le pertenecerían todos los puntos, serían de adherencia. Ok. Aquí es importante hacer una diferenciación. Si si usted tiene un conjunto abierto, todos los puntos del abierto son puntos de adherencia. Pero puede ser que haya puntos que son puntos de adherencia que no están en el conjunto. Y denme un segundo para hacerles el ejemplo. Pero quedémonos todavía con con el 1, 1. Es un punto de adherencia. Ahora, veamos la definición. ¿Será un punto de acumulación? No, porque no hay nadie alrededor de él. Perfecto. Es un punto de adherencia, pero no es un punto de acumulación. ¿Por qué no es un punto de acumulación? Porque si nos devolvemos aquí a la definición, dice que un punto de acumulación es un punto en el cual toda bola interseca a S en un punto distinto de X. Toda bola alrededor de X interseca a S en al menos un punto distinto de X. Y aquí, por ejemplo, tenemos este puntito y esta bola, donde la bola interseca a S solo en el punto este. Si nosotros quitamos este punto, ya no hay nadie más del conjunto S que esté ahí. Entonces, esto, dicho sea de paso, se llama el punto 1, 1 es un punto aislado. O sea, un punto aislado es geométricamente es un punto que está solillo, es un punto para el cual es el único punto del conjunto en algún vecindario alrededor de él, pero esencialmente la forma en la que lo estamos definiendo acá es un punto de adherencia que no es de acumulación. Y por ende los puntos de adherencia es la unión de los puntos de acumulación y los puntos aislados, si lo queremos ver de esa manera. Ahora, okay. De hecho, déjenme hacer una cosita. Para no rehacer esto, déjenme copiarlo. Copiamos a este fulano. Decimos, cópialo para seguir el ejemplo, porque no hemos terminado con el ejemplo. Peguémoslo. Clipboard. Clipboard.
Ay. Déjenme porque quería hacerlo un poquito más para arriba y un poquitito más grande. Ahora pensemos en el punto uno, 0. Es decir, en este caso, el punto que estamos considerando es el punto de acá. Ay, es que aquí no me quedó como muy bonito, pero aquí tratemos de dar la impresión de que de verdad está justamente ahí en la... Ay, en el límite. La pregunta que les tengo ahora ¿es este punto, o sea, este es nuestro punto, pongámosle, este es nuestro punto X en este caso, ¿es este punto un punto de un punto de adherencia? Profe, una consulta, esa ubicación, el 1, 0, ¿usted quiere escribir 0,1 o 1, 0? 1, 0. Perdón. 0, 1. Bueno, no importa. Sí, me disculpan. Okay, tranquilo. Se me chispoteó. 0, 1. O sea, todo lo que quiero es un punto cualquiera que esté justamente sobre la circunferencia en este caso. Y les tengo 3 preguntas. O sea, las preguntas que le tendrían es 1. Digamos que este es nuestro X. La primera pregunta es X es punto de adherencia. De S. La segunda pregunta es si X es un punto de acumulación de S. Y el tercer punto es si X es un punto de S. En las primeras dos sí, la tercera no. Ok, entonces Federico me parece que fue el que habló y nos está diciendo que lo que tenemos acá es sí, sí y no. ¿Están todos de acuerdo? Sí, Ok. Efectivamente es un punto de adherencia porque usemos el mismo colorcito. Si nosotros hacemos bueno, primero veamos la última pregunta. ¿Es un punto de S? No. ¿Por qué? Porque no es 1, 1, entonces tiene que estar en la otra parte del conjunto y la otra parte del conjunto cumple que X cuadrado más Y cuadrado tiene que ser estrictamente menor que 1 y en este caso tenemos que es exactamente igual a 1, entonces no está. O sea, tricotomía no pueden darse los dos al mismo tiempo, no está dentro del conjunto. Pero por otro lado, si nosotros hacemos cualquier bolilla alrededor de ese punto, va a intersecar a S y más aún lo va a intersecar en puntos distintos a X mismo. Entonces, en efecto, X es un punto de adherencia y un punto de acumulación. Lo que estamos diciendo es que no es un punto aislado. Es un punto es un punto de acumulación. Entonces, como vemos, sí podemos tener puntos de acumulación o puntos de adherencia. Entonces,
podemos decir que existen puntos de adherencia en S que no están en S. Profe, ¿Le escucho? es que no me quedó clara la parte de hacer una bolita alrededor del punto 0,1, creo. Ujú. Es que no sé, como que no entiendo bien lo de la definición, porque como dice que para todo R mayor que 0, entonces no sé, como que eso no me quedó claro. Ok, podemos verlo de esta manera. O sea, sí, si nosotros nos vamos para atrás, usted está en lo correcto. La definición nos dice que para toda bola de centro X y radio R hay algún punto distinto de X mismo que está en S. O sea, esta intersección tiene al menos un punto distinto de X. Nosotros hemos estado usando un poco lo que se llama intuición geométrica en este caso, o sea, estamos viendo, mira, yo no me he dado cuenta que estábamos tan abajo. Lo que hemos estado haciendo es que hemos estado viendo cómo se ve geométricamente, pero eso lo podemos hacer con números. Veamos si lo podemos, o sea, si lo podemos escribir algebraicamente. Déjenme correr esto un poco para arriba, a ver si no desperdicio tanto espacio. Vamos esto para arriba. Bueno, me quedaron cosas por fuera. Digamos también esto por arriba. Entonces, veámoslo, si usted lo quiere, algebraicamente. Entonces, si R es mayor que 0, entonces hay una cosa que uno escribe muchas veces en análisis, yo creo que en álgebra también, pero dado que yo soy analista, estoy pensando en análisis, que uno dice, sin pérdida de generalidad, asumamos que R es menor que 1. ¿Por qué estoy asumiendo que R es menor que 1? Porque voy a hacerlo de una manera algebraica, pero todo lo que necesito es encontrar un punto en particular que esté en esa intersección. O sea, acordémonos, la definición dice que tenemos que encontrar un punto en la bola de radio R que también esté en el conjunto S. Entonces, si yo tengo una bola muy grande y me doy una bola más chiquitita adentro de esa bola y en esa bola es cierto, pues esa bola chiquitita estaba contenida en la bola más grande que tenía. Entonces, no hay pérdida de generalidad si yo asumo que estoy hablando de una bola más chiquita. En este caso en particular. De hecho, aquí me hubiese servido R menor que 2, pero dejémoslo como R menor que 1. ¿Por qué me interesa esto? Porque entonces el punto 0,1 menos R medios está en la bola de radio R intersección de radio R y centro X intersección S.
¿Por qué estoy diciendo que eso se vale? Bueno, porque primero que nada veamos que la distancia desde 0 hasta, perdón, la distancia del punto 0,1 al punto 0,1 menos R medios, esta distancia es igual a 0 cuadrado menos 1 menos 1 menos R medios cuadrado, bueno, es la raíz cuadrada de todo esto. Y esto va a ser raíz cuadrada de, perdón, ni siquiera raíz cuadrada. Cuando hacemos esto de acá, 1 menos 1 se cancela, menos con menos es más y queda R medios al cuadrado es R cuadrado cuartos más 0, esto es un más, perdón, más 0 es R cuadrado cuartos y sacamos la raíz cuadrada, esto nos da R medios. Entonces, ¿qué sucede? Esto es menor que R, entonces, como la distancia de este de acá es X y este es el punto que estamos considerando, esta distancia es R medios, es menor que R. Entonces está en esta bola. Y aquí el ejemplo se me hizo un poquillo más largo de lo que estaba esperando, pero creo que al final no puse el reloj, sí. No lo puse, bueno. Avísenme cuando nos acerquemos como a las 2:15, 2:20 para pasar a la parte de práctica. Ahora nos hace ver, o sea, ya tenemos que 0,1 menos R medios está en la bola de radio R y centro X. Y ya sabemos que es distinto de X. Entonces, y ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sería, cuál es la norma de, cuál es la distancia del origen a este punto? Perdón. Como siempre, a este punto que es 0,1 menos R medios. Entonces, esta distancia es precisamente, ok, si hacemos los cálculos deberíamos poner que es valor absoluto de 1 menos R medios, pero como sabemos que R es menor que 1 y es positivo, entonces esto que tenemos aquí adentro es positivo. Entonces esto es exactamente 1 menos R medios y eso es estrictamente menor que 1. Por lo tanto, a 0,1 menos R medios está en S. Por lo tanto, 0,1 menos R medios está en la bola que queríamos a intersección S, quitándole el punto que nos interesaba, que era el punto 0,1. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Contrastemos lo que hicimos. Aquí, lo que habíamos hecho era verlo desde un punto de vista geométrico, que teníamos este puntillo y hacemos una bolilla alrededor, esa bolilla va a intersecar esta otra bola. O sea, el interior del círculo en la banda interseca al círculo en este color como cafecito. Que en este caso está dado por esta fórmula. Y esta fórmula es precisamente cuando lo hacemos en números, estamos diciendo, bueno, nos damos un punto en esta bola, tomamos el R menor que 1
justamente para asegurarnos que este punto está en el interior de la bola. Hacemos la primera distancia, nos da que de verdad está aquí, y cuando hacemos la segunda distancia, la que tenemos acá, nos da que está acá. Entonces está aquí, y como no es este punto, entonces está en esta intersección menos ese punto. No sé si ahora queda un poco más claro. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Resulta que ahora podemos enunciar un teorema que lo vamos a probar con respecto a la definición que tenemos de abiertos y cerrados, pero que en realidad o sea, acordémonos, nosotros tenemos la definición de que un abierto es cualquier conjunto que si usted toma un punto y hace una bolita lo suficientemente pequeña alrededor de ese punto, toda la bolita está contenida en el conjunto. Y un cerrado, la forma en la que lo definimos es el complemento de un abierto. Esa es la topología particular que se usa en RN, pero no es la única topología que uno puede usar. Resulta que uno puede hacer topología cuando ni siquiera tiene puntos, cuando ni siquiera tiene distancia, cuando no está en un espacio métrico. Entonces, resulta que el teorema que les voy a dar aplica también en esos casos, pero nos vamos a remitir a este curso a probarlo en RN, pero la prueba es muy, muy, muy fácil. Entonces, teorema. Un conjunto S es cerrado si y solo si contiene todos sus puntos de adherencia. Disculpen, ¿alguna idea de cómo probar este teorema? Hay un lado que es muy, muy fácil. Sería tipo 150. Primero empezar con lo básico. Ese es cerrado solamente si su complemento es abierto. Entonces, primero probar entonces que los de adherencia no están en el S abierto, bueno, en el S complemento. Ok, entonces, en ese caso, usted está hablando de esta dirección. No, perdón, está hablando en esta dirección. Que si es cerrado, entonces contiene todos sus puntos de adherencia. Entonces, usted lo que me está diciendo es que voy a escribir lo que entendí que Adrián, me parece que fue el que habló. Voy a escribir lo que me parece que dijo Adrián a como lo escribiría yo. Entonces, lo que usted me está diciendo es sea X un punto cualquiera con la única condición de que no esté en S. Esto implica que X está en ese complemento es abierto,
Entonces, por definición, esto implica que existe un R que depende de X mayor que 0, tal que la bola de radio Rx centrada en X está completamente contenida en ese complemento. ¿Por qué? Porque esa es la definición de que sea un abierto. Lo que implica que X no es, vamos, me estaría saltando un paso. Esto implica que la bola esta, BRX, centrada en X, intersección S, es vacío, ¿verdad? Porque, o sea, estamos diciendo que este conjunto está completamente contenido en el complemento de S. Eso quiere decir que no toca a S en ningún punto. O que es lo mismo que esta bola, intersección S, es vacío. Y esto implica que X no es un punto de adherencia. Ay, tan rápido. No es un punto de adherencia de S, es decir, S contiene todos sus puntos de adherencia. Pero, ok, hasta aquí, ¿alguna pregunta en esta dirección? Muy bien. Entonces, vamos a la segunda parte. Entonces, en este caso, vamos a esto. Estamos asumimos que asumimos que... Profe, ¿se puede volver un segundo? Ajá. Si es que ya me enredé yo mismo. X no es un punto de adherencia a S, entonces S contiene los puntos de adherencia. Esa parte sí, ya ahora sí no lo veo. Ok, nosotros, ¿qué es lo que estamos diciendo? Nosotros estamos tomando cualquier, o sea, un punto que no está en S. ¿Cuál? Cualquiera. Y estamos concluyendo que ese punto no es un punto de adherencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que todos los puntos que no están en S no pueden ser puntos de adherencia. ¿Cuál es la contrapositiva de eso? Ok, sí. Todos los puntos de adherencia están en S. O, dicho de otra manera, S contiene a todos los puntos de adherencia. ¿Le queda un poco más claro? Sí, ahora sí ya me quedó claro. Es que yo misma me hice el enredo cuando hice el último paso. A todos Pero nos ha muchas pasado. gracias. A todos nos ha pasado, no se preocupe. Ahora, asumimos que S contiene todos sus puntos de adherencia. Todos sus puntos de adherencia y queremos probar que S es cerrado. Okay. El argumento es muy semejante. Ya, y entonces empezamos igual. Para todo X,
que pertenezca al conjunto PR intersección S no vacío. Aparte tenemos que asumir que es no vacío. Debería estar en ese complemento, ¿no? Perdón, Empecemos más bien empecemos de esta manera. Que asumamos que X no está en S. Es decir, X está en ese complemento. Bueno, aquí es un sí, solo sí, pero en realidad solo necesitamos una opción. Pero esto quiere decir que, como sabemos que S contiene a todos sus puntos de adherencia, entonces esto implica que X no es punto de adherencia de S. Vea que aquí todo lo que estamos haciendo es reescribiendo lo que estamos asumiendo. Estamos asumiendo que S contiene a todos sus puntos de adherencia y lo que estoy diciendo es, bueno, si agarro entonces un punto afuera de S, no puede ser un punto de adherencia. ¿Por qué? Porque S contiene a todos sus puntos de adherencia. Entonces, X no puede ser un punto de adherencia de S. Pero, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que... ok, ¿qué quiere decir que no es un punto de adherencia? La hipótesis de ser un punto de adherencia es que para cualquier radio positivo, la bola centrada en X con ese radio interseca S. Entonces, si no es un punto de adherencia, tenemos que negar esa definición. Entonces, lo que decimos es que existe un R mayor que 0, tal que la bola de radio R centrada en X intersección S es vacía. No para todo R, sino existe alguno. Puede que haya alguno, o sea, puede que hagamos el radio tan grande que lleguemos a pescar puntos de S. Pero si nos hacemos más pequeños y más pequeños, eventualmente vamos a encontrar una bola alrededor de ese punto que no interseca S, o sea, que está aislada de S. Una pregunta. Sí. Perdón. Es que dijimos ahí, digamos que X no pertenece a S. Y después de eso dijimos que eso implicaba que X no es un punto de adherencia. Ajá. Pero nosotros en el ejemplo anterior habíamos visto que habían puntos que no pertenecían al conjunto y que aún así eran puntos de adherencia. Sí, pero vea lo que estamos asumiendo en este caso. O sea, vamos por partes. Estamos probando este teorema. Este teorema es un sí, solo sí. O sea, lo que tenemos que probar es conjunto cerrado, sí, solo sí, contiene todos sus puntos de adherencia. De este lado empezamos asumiendo que ese era cerrado. Y llegamos a que tenía que contener a todos sus puntos de adherencia. Ahora estamos dándole la vuelta a la tortilla y estamos diciendo que estamos tomando la otra parte. O sea, acordémonos que en este caso ese no es cualquier conjunto. En este caso, ese es un conjunto que contiene a todos sus puntos de adherencia. Usted tiene razón, existen muchos conjuntos que tienen puntos de adherencia que no son parte del conjunto. Completamente cierto. Y vimos ejemplos donde eso sucede. Pero en este caso estamos asumiendo, la hipótesis es que ese contiene todos sus puntos de adherencia. Listo, sí, de acuerdo. Gracias. Ok, entonces volvamos acá.
como X no es un punto de adherencia, esto quiere decir que negamos la definición. Negar la definición, si la definición era que para todo R, la bola de radio R centrada en X, intersección S, era distinto de vacío, pues si negamos eso, para todo se convierte en un existe R tal que esa intersección es vacía. Y si esa intersección es vacía, esto quiere decir que la bola de radio R centrada en X está completamente contenido en el complemento de S. ¿Cierto? Aquí, o sea, aquí todo lo que estamos haciendo es reescribiendo esta parte de aquí. Si esta bola intersección S es vacío, eso quiere decir que esta bola está en el complemento de S. Y esto quiere decir que ese complemento es un abierto. correcto, ese complemento es abierto, lo cual quiere decir que S es cerrado. Lo que nos concluye la prueba. Pero veamos por qué es que esto nos sirve. Esto nos sirve porque estábamos asumiendo, o sea, todo lo que dijimos es, tomemos un punto X que no esté en S. Cualquiera. Todo lo que necesitamos es saber que no esté en S. Y ahora llegamos a la conclusión de que, o sea, si esto sucede, entonces hay una bola alrededor de X que no está en S. Es decir, ese complemento es abierto y si ese complemento es abierto, el complemento del complemento de S es cerrado y el complemento del complemento es el conjunto original. Ok. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe, pero ya son las 12 y 11. 12 y 11, ok, todavía no son las 12 y 15. Necesito para darles, o sea, para que ya puedan resolver, todavía no todos, pero la gran mayoría de los ejercicios, hay un par de definiciones que les tengo que dar. Entonces, vamos, 3 definiciones que son están muy relacionadas entre sí. Entonces, Profe, una pregunta. ¿sí? En la anterior definición, ¿eso serviría también con puntos de acumulación? Ok. No, porque si usted tiene puntos aislados, eso es, o sea, un punto solo. Si digamos que yo le estoy dando su Como el conjunto. 1,1 que hizo en el ejemplo Ajá. anterior. Pero no pensemos en ese ejemplo, pensemos que ese es solo el punto 1.1 o 1,1, perdón. Ajá. Si ese es solo el conjunto 1,1, ese punto no es un punto de acumulación de sí mismo. Bueno, hasta cierto punto, es que ahí estamos jugando, porque sí, es cierto. En ese caso es cierto que S contiene todos sus puntos de acumulación porque el conjunto de puntos de acumulación es vacío. Ajá. El asunto es la clausura. Ok, déjeme ver las definiciones que vamos a ver ahora y le explico por qué sí debemos hacer esa diferenciación. Ok. Okay. En todos estas definiciones van a empezar igual. Sea S un subconjunto de Rn. Entonces, de hecho podemos
Entonces, ok. Consideremos omega un subconjunto de cada página nueva me fastidia esta parte de partes de Rn tal que si O pertenece a omega, entonces O está contenido en S y O es abierto. Llamamos, hay gente que dice SO, hay otra gente que dice S0, voy a hacer esa S un poquito más bonita para que no se confunda. SO, S0, si usted escucha algún video en inglés, puede que les llaman S0, S0, pero esto es la unión de todos los O's que están en omega. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Esta es la definición formal. Informalmente, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo S0 es el abierto más grande contenido en S. Y a S0 se le llama el interior de S. O sea, esencialmente lo que estamos haciendo es tomar todos los puntos de tomar todos los puntos interiores de S y ponerlos en un conjunto. Ejemplo, si S es igual al conjunto de XY tal que el valor absoluto de X es menor o igual a 1 y el valor absoluto de Y es menor o igual a 1. ¿Cómo se ve ese conjunto? ¿Como un cuadrado o como? Precisamente se ve como un cuadrado. Entonces, si nosotros tenemos menos 1 acá, 1 acá, menos 1 acá y menos 1 acá, entonces esto es... Ahora, ¿ese cuadrado incluye o no incluye el borde? Sí lo incluye y también, digamos, como el interior del cuadrado. Correcto, incluye, es todo, es borde e interior. Ese incluye el perímetro y el interior. Y en este caso, perdón, S0 es solo el interior, es decir, es el mismo cuadrado, pero sin el borde.
Las otras dos definiciones, bueno, la segunda definición es muy semejante. Lo mismo, S subconjunto de Rn, y en este caso, no le llamamos sigma, llamémosle kappa. Kappa es un subconjunto de partes de Rn, tal que para C en kappa, sí, solo sí, C es cerrado. Y S está contenido en C, es decir, es el conjunto de todos los cerrados que contienen a S. En particular, si S es cerrado, entonces S está en SK. Y nosotros llamamos la clausura de S o S barra es la intersección para C en K de C. Y nuevamente esto es esencialmente el cerrado más pequeño que contiene a S. Entonces aquí, si nosotros vemos el anterior, podemos irnos al revés. Si nuestro S fuera esto, fuera el interior del cuadrado, cuando tomamos la clausura, esencialmente lo que estamos es agregando todos los puntos de acumulación. En este caso estamos agregando el perímetro. Y la última definición. Profe, una consulta. ¿En SK es contenido en partes o que pertenece a partes? Nada más tenía esa duda. Es un subconjunto de partes, o sea, el conjunto K es un conjunto de subconjuntos de Rn. Listo. Ok. Gracias. Ok. La última definición que tenemos acá es delta S, o sea, es el mismo. Nosotros vamos a, cuando vean las prácticas se van a dar cuenta de que hay una pequeña diferencia entre el símbolo este y el símbolo del diferencial cuando empecemos a ver derivadas parciales. Pero cuando uno lo escribe a mano, honestamente, lucen igual. Pero delta S es el conjunto de los X en Rn. Igual S es un subconjunto de Rn. Es el conjunto de Rn. Son los X en Rn, tal que X es punto de herencia de S y de ese complemento. Y a esto le llamamos la frontera de S. ¿Por qué la frontera? Porque si hacemos el mismo ejemplo de la vez pasada, este conjunto que tenemos acá, bueno, los puntos del perímetro, si uno hace cualquier bolilla aquí, de hecho, déjenme hacer esto. Copy. Vayámonos acá y digámosle, no es esta, estripé el incorrecto. Peguemos este acá y borremos esto. Entonces, ¿qué sucede? Veámoslo en este caso,
¿qué sucede si yo tomo un punto cualquiera aquí en el perímetro? Bueno, ese punto, si yo hago cualquier bola alrededor de este punto, voy a tener, si se dan cuenta, puntillos que están en el interior de ese y puntillos que están en el exterior. Entonces tenemos aquí cualquier bola que tomemos alrededor de un punto en el perímetro contiene puntos de ese y contiene puntos de ese complemento. Es decir, cualquier punto del perímetro es un punto de adherencia de ese y también es un punto de adherencia de ese complemento. Por eso es que se le llama la frontera, porque esencialmente son los puntos que tocan a ambos conjuntos, no importa en cuál estén, pero tocan en el sentido de que cualquier movimiento que hagan pueden chocar con uno o con el otro. De momento, aquí les dejo hasta acá, que ya nos pasamos un poquito más de lo que quería, pero como no tenemos, me dijeron que no hiciéramos el quiz hoy, sino el lunes, entonces el resto de la clase, en vez de esos 30 minutos, en vez de hacer el quiz, lo que podemos hacer es ver cualquiera de los problemas que ustedes quieran ver. Denme un segundo, no es esto lo que quiero ver, esto es de otra cosa. Estábamos viendo, ya sé cuál es el problema, que aquí estoy en full screen. Esta es la lista que yo les mandé. Creo que aquí pueden resolver ya con lo que tenemos todos los problemas menos el 7, el 8 y el 10. Pero los demás sí se pueden resolver. Veamos. Sí, incluso el 9 esencialmente lo que les estoy diciendo es, dado este ejemplo, calcule cada uno de estos bichillos. ¿Alguno que tengan en mente? Yo sé que varios de ustedes me preguntaron por lo menos sobre el primero y el segundo. Profe, tal vez el primero, yo no pude llegar como a la unicidad. Ok. Veamos. Okay. Pongamos ejercicio número 1, lista. Y en este caso, veamos que lo que estamos pidiendo es demostrar. Ya les pongo lo que estoy escribiendo. O sea, es que como no voy a estar viendo esto, prefiero escribirlo acá. Que Rn es el único subconjunto no vacío de Rn que es abierto y cerrado. Dicho sea de paso, esto es cierto en la topología que estamos analizando de Rn. Esto no es cierto para cualquier espacio en cualquier topología. Hay espacios donde hay espacios topológicos donde pueden haber conjuntos que son abiertos y cerrados al mismo tiempo y no son
todo el espacio en el que uno está trabajando, pero ustedes tendrán todo el curso de topología general para jugar con esos. En este caso, nosotros no estamos refiriéndonos a esos y avísenme si están viendo ya otra vez el cuadernillo este digital que tenemos. Sí. Ok. Entonces, podemos, ya a este punto, no necesitamos necesariamente usar el teorema que vimos, pero se puede usar el teorema. Sin eso, es muy sencillo. O sea, la primera parte es probar que Rn es abierto y cerrado. Entonces, veamos. 1. Si X está en Rn, entonces para todo R mayor que 0, sí, discúlpenme, ahí está el asunto avisándome que en media hora empieza consulta y que tenemos una hora de consulta. Para todo R mayor que 0, la bola de radio R centrada en X está completamente contenida en Rn. Esto implica que Rn es abierto. Y la segunda parte, pueden usar, no es necesario, o sea, podían usarlo con lo que ya tenían. Pueden usar el teorema que ya vimos en el que nos dice, ok, veamos que Rn contiene Rn todos sus puntos de acumulación. Trivialmente sí, ¿por qué? Porque como es todo el espacio, el complemento de Rn es el vacío y el vacío no puede contener un punto de acumulación de Rn. O podemos ver lo siguiente. El vacío es abierto esencialmente por vacuidad. No por vacuidad. Vacuidad es esencialmente es por ser vacío. ¿A qué se refiere esto? Si esto no fuese vacío, entonces existiría X en el vacío tal que la bola centrada en X y radio R no está contenido en el vacío para algún R, para un R positivo. Pero aquí tenemos una contradicción clara, ¿verdad? Aquí estamos asumiendo que hay un punto en el vacío y el vacío es el conjunto vacío, no contiene nada. Entonces, aquí tendríamos una contradicción. Entonces, el vacío es abierto, lo cual implica que Rn es cerrado. Entonces, ya tenemos que Rn es abierto y cerrado. Lo que nos hace falta, eso me parece que es lo que la mayor parte de quienes me enseñaron trabajo hicieron. Lo que hace falta es probar que ese es lo que nos hace falta es probar que si Que no hay otro, eso lo que no es. hay otro, exactamente. Entonces, asumamos lo siguiente, asumamos que existe ese subconjunto de Rn
tal que S es distinto de vacío, ese complemento es distinto de vacío, es decir, es un subconjunto propio, y S es abierto y cerrado. Ok. Veamos, déjame. Caramba, yo cuando lo puse dije, ah, sí, uno hace esto, esto y esto y ya sale. Y en estos momentos me estoy pegando. ¿Alguien hizo la parte de unicidad? No, también me quedé pegado en esa, en la unicidad. Ok, veamos. Profe, Sí, el complemento de S estaría en, sería parte de R a la N, ¿o no? correcto, porque estamos, o sea, RN es Ajá, nuestro universo en este caso. Entonces, ajá. necesariamente el complemento estamos hablando que es parte de RN. Entonces, tal vez como por ahí, digamos, porque si ese es abierto, ay, no sé, se me fue, se me fue. Usted lo que me está diciendo es que ese complemento también es abierto y cerrado. Sí, le estoy entendiendo la idea. Sí, era como algo así, pero creo que no, no sirve. Que, O no sé, porque entonces ahí ya tendríamos dos que son abiertos y cerrados, ¿no? No sé. no, es que se me está ocurriendo una solución, pero para esa solución necesito ver lo que les iba a poner en el curso de primero que nada, recuerden que el lunes yo no estoy, o sea, el lunes no se tienen que conectar, pero yo les voy a dejar videos para que vean la materia que cubrimos ese día. Es que el lunes tengo una situación personal que atender, pero en ese momento íbamos a ver una parte de parametrizaciones, que de hecho creo que es la pregunta 7 u 8 que dice, dígame cuáles son las condiciones suficientes y necesarias para que esto, cuáles son las condiciones suficientes y necesarias para que dos rectas sean la misma recta. El asunto es que, claro, como no hemos cubierto eso, les voy a decir esencialmente cuál es la idea. ¿Qué sucede? La idea que yo vería acá es, fíjese en los puntos de acumulación. Si los dos son cerrados, si ese y ese complemento son cerrados, entonces, primero que nada son disjuntos, lo cual quiere decir que no contienen puntos en común y cada uno contiene sus propios puntos de acumulación. Entonces, la idea sería buscar puntos de acumulación comunes a ambos.
Y hay una forma sencilla de hacer eso, pero requiere parametrizar. Les voy a dar, de hecho lo que voy a hacer es, uno de los videos les voy a dejar resuelto esto con todo detalle, con puntos de acumulación y con parametrización, pero les voy a dar la idea esencial. La idea esencial acá es la siguiente. Entonces, nosotros tenemos imaginémonos que este es S y que yo sé que aquí no es así como lo más, y que esto es ese complemento. Entonces, la idea que yo tomaría es tomar un punto en S, tomar un punto en ese complemento, parametrizar el segmento que va de, pongámosle a estos puntos X y Y, parametrizar esto y parametrizar esencialmente es define una función f de t que sea veamos, x más t por y menos x con t en 0 y 1. ¿Y qué es lo que podemos hacer en este caso? De nosotros, todos los puntos, como este segmento está completamente contenido en Rn o en la unión de estos dos bichos, entonces todos los puntos están en uno o en otro de los conjuntos. Tomo el ínfimo de los valores para los cuales el punto corresponde a un punto en ese complemento, y ese punto, geométricamente hablando, es este punto que está acá, y ese punto podemos escribir las cosas de manera que se demuestre que ese es un punto de acumulación de ambos, lo cual está contradiciendo que los dos sean cerrados. Y ahí tiene contradicción, entonces resuelve, pero me hace falta la parte de o sea, explicarles un poquillo cómo lo que es una parametrización. Eso lo hacemos en los videos que les dejo el lunes. Les voy a dejar la solución de esta solución que les esbocé aquí sin tener toda la materia bien hecha. Y voy a ver si se me ocurre alguna solución sin parametrizar. Pero sí. Profe, ¿Sí? yo creo que, bueno, hice algo que tal vez podría servir, pero no sé si estará bien, que no es con parametrizaciones. Ok, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Déjeme dejar de compartir, y si usted quiere, si lo tiene en la computadora. No, lo tengo en papel. Ok, entonces volvemos a compartir y me dice ahí qué es lo que usted hizo para ver si... ¿Qué fue lo que hizo usted? Bueno, aparte dos cosas. Lo primero es que C es abierto y cerrado y C complemento, o bueno, ese complemento es abierto y cerrado, ¿verdad? También. Correcto. Y entonces me doy un punto en la frontera de S. Ok. Y como S es cerrado, la frontera está contenida en S. Entonces, ahora como S es abierto, todo punto en S tiene una bolilla, ¿verdad? Ahí que lo rodea. Correcto. Entonces, existe esa bola en la frontera que está dentro de S. Y ahí tiene una contradicción, sí, Ajá. salvo un punto. O sea, hay una sola cosa. La idea está bien, pero tiene una debilidad.
¿Cómo sabe usted que la frontera no es vacía? Porque lo que yo estoy haciendo aquí arriba de encontrar este punto es encontrando un punto en la frontera esencialmente. O sea, yo estoy haciendo esta parametrización para poder justificar que la frontera no es vacía. Una vez que yo tengo ese punto en la frontera, estoy haciendo exactamente lo que usted me está diciendo. Pero sí, o sea, el problema es, ok, ¿cómo demuestro que la frontera no es vacía? En RN, como les digo, con esta parametrización nos va a salir, pero hay espacios raros, entonces como en una forma muy general, sin usar la estructura de RN, no se me ocurre cómo hacerlo, al menos no en estos momentos. No estoy diciendo que no se puede hacer, estoy diciendo que en estos momentos no se me ocurre cómo hacerlo. ¿Se dio cuenta cuál es la debilidad ahí? O sea, Profe, se me fue un toquecillo de internet y no pude escuchar lo que dijo, pero sí entiendo que está asumiendo que la frontera es diferente del vacío. exactamente. Y lo que tiene es que justificar eso. Ujú. O sea, si usted logra justificarme que la frontera es distinta de vacío, tome un punto ahí y haga exactamente lo que usted me dijo y eso es válido. Okay, entonces sí, me disculpo por eso. Yo estaba seguro de que iba a salir sin eso y no sé, se me chispoteó. Veamos. Ay, no era dejar de compartir lo que quería hacer, baboso. Lo que quería hacer era esto para poder irme a la lista. Bueno, son las 46. Veamos alguno que les interese ver en estos momentos. El 4, profe. El 4 es muy lindo. Ok. Veamos. El 4. Okay. Entonces, esencialmente lo que tiene que probar es que denso numerable implica no abierto y no vacío. No abierto ni vacío. Y este es el número 4. Entonces volvamos al screencast y pongámoslo otra vez pantalla completa. Acordémonos, denso quiere decir que la clausura es todo RN. Entonces, D es denso implica que la clausura de D es RN. Y denso numerable quiere decir D es denso numerable. Implica que o sea, quiere decir que D contiene una cantidad finita una cantidad finita, no, una cantidad numerable de puntos. Ahora, nosotros dábamos, o en la lista se les da el ejemplo de que Q es denso numerable en R1. ¿Por qué? Porque, bueno, Q es numerable y es denso porque cualquier
cualquier elemento en R puede ser aproximado por racionales. Es una cosa que uno, creo que hasta en 150 más o menos se ve. Lo que pasa es que 150 es un curso tan feo que a veces yo siento que los estudiantes no terminan entendiendo la mitad de lo que se les da en ese curso porque está demasiado cargado. Pero ya en 250 ya esencialmente repiten lo mismo y prueban que de verdad todo número real puede ser aproximado con la precisión que uno le dé la gana por números racionales. Entonces, veamos. La primera parte es muy sencilla. Muy sencilla. Okay. Entonces, sea X un punto cualquiera en D y sea R mayor que 0 arbitrario, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la cardinalidad de la bola de radio R centrada en X? Bueno, y tomemos D, por ejemplo, D que sea 1,000 en Rn. Esto implica que para todo T en 0R, el punto X más TD está contenido en esta bola. Y si tomamos T0 y T1, entonces veamos que X más T0, T0 distinto de T1, T0 y T1, en ese intervalo. Entonces, X más T0D menos X más T1D. Podemos hacer el cálculo y eso nos va a dar T0 menos T1 por D, que es distinto del vector 0. Profe, una pregunta. Cuando se dijo para todo T que pertenece a 0,R, R no debería ser abierto ahí. Si no, quedaría en la frontera de la bola. Tiene usted toda la razón. Yo no sé cómo lo hacen ustedes. Yo estoy muy acostumbrado a usar para abierto el paréntesis, porque yo sé que algunos harían 0 R con el bracket viendo hacia el otro lado. Yo soy muy acostumbrado a que cuando es abierto es paréntesis y cuando es cerrado es bracket. Me parece que se entienden ambas. Pero esencialmente, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que por cada punto en este intervalo, y de hecho, aquí también, por cada punto en este intervalo hay un punto en esta bola. Al menos un punto en esta bola. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que esta bola es necesariamente
no contable o no numerable, eh, entonces, esto es no numerable, pero D sí es numerable. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esto quiere decir que BR de X, BRX no puede estar contenido en D. Cardinalidad de D es estrictamente menor. Esto quiere decir que D no es abierto. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que cualquier bola, o sea, tomamos X un punto en D y cualquier bola alrededor de ese punto no va a estar completamente contenida en D, ergo D no es abierto. Profe, una consulta. ¿Sí? Hace un momento cuando preguntó acerca de la cardinalidad de la bola, es que ahí la duda era si uno decía que si era, por ejemplo, la cardinalidad del continuo, pero ahí tenía esa duda, por ejemplo. O no necesariamente, nada más se dice que es una cardinalidad mayor que la de D. Sí, para estos propósitos basta comprobar que que la cardinalidad de la bola es estrictamente mayor que la cardinalidad de D. Okay. En efecto, si nosotros tomamos la cardinalidad del continuo como la cardinalidad de R, que así es como usualmente se define, entonces efectivamente la cardinalidad de esa bola es precisamente la cardinalidad del continuo, pero yo no estoy seguro si ustedes vieron eso en cursos anteriores y en estos momentos no es tan estrictamente necesario probar que en efecto esa es la cardinalidad del continuo. Entonces, todo lo que me hace falta es eso, es que, o sea, lo que necesito es justificar esto que tenemos acá, que la bola no puede estar contenida en D. Sí, es que cuando hizo la pregunta, digamos que dejamos silencio, en mi caso fue que no estaba seguro si responder específicamente una cardinalidad o ya la intención que usted hizo que fue comparar. Por lo menos en este curso no vamos a estar haciendo cálculos de cardinalidades porque esencialmente vamos a estar trabajando con dos cardinales transfinitos, ¿verdad? Lambda 0, que es la cardinalidad de los naturales, que es la misma de los enteros y la misma de los racionales, y C, que es la cardinalidad de los reales, que se le llama la cardinalidad del continuo. Nada más. Uno puede ver que a veces que el conjunto de funciones va a ser más grande, pero ese tipo de cálculos no son tan relevantes para este caso, para este curso en particular. Listo, muchas gracias. Que aquí tenemos que no es abierto. Ahora lo que nos hace falta es probar que no es cerrado. Y para probar que no es cerrado, se hace algo parecido. Aquí dice, ok, DC X. De hecho, este es un poco hasta más sencillo. Nótese que la clausura de D, que es, acuérdense que la clausura de D es el cerrado más pequeño que contiene a D. Si D es cerrado, la clausura de D es el mismo D. Nótese que la clausura de D es distinto de D. ¿Por qué? Porque la clausura de D era Rn. Entonces, y como siempre, borremos esto y hagámoslo más abajo, por si esta página se va a quedar casi vacía. D no es cerrado.
o pueden hacerlo probando que el complemento de D no es abierto, por lo mismo, porque si fuese abierto, hay un punto en el complemento tal que hay una bolita alrededor de él que está totalmente contenida en el complemento y por ende no puede ser un punto de acumulación de D. Entonces está en RN, pero no está en la clausura de D. Pueden hacerlo de ambas maneras. Pero aquí es más sencillo decir, ok, si fuese cerrado, sería igual a su complemento, perdón, a su clausura, y no es igual a su clausura. Ok, ¿preguntas? Voy entonces a cerrar esta sesión para poder guardar el video y ya casi les mando el link para quienes quieran hacer uso de la consulta. Porque sí, ya son las 3 y yo creo que hay por lo menos un par de ustedes que se tienen que ir. Entonces, ya les mando el link de la consulta. Nos vemos.